valor decimal. Corresponde tal vez a la relación en cuanto a catetos. Si yo voy a buscar el valor, por ejemplo, de un cateto, que yo tenga cateto adyacente, cateto opuesto a un ángulo, pues es la relación entre ambos lo que yo obtengo de y cuando utilizo una función trigonométrica. Pero cuando utilizo una función trigonométrica inversa, aquí lo que yo voy a obtener es el ángulo, ¿sale? Es el ángulo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes sustituyen aquí el valor de X corresponde a un valor numérico, un valor decimal cualquiera. Y cuando se obtiene ya el resultado de esta función, pues lo que nos da es un ángulo. Hay que estar pendientes aquí porque cuando se utiliza esta función trigonométrica inversa en combinación con alguna algebraica o con alguna de otro tipo, hay que considerar que el valor de y yo no lo voy a tomar como si fuera ángulo, ¿sí? Por ejemplo, aquí me puede dar 120. Si yo utilizo el seno de algún valor, supongamos que me da 120, pero me está diciendo 120 grados, no 120 como valor decimal. Entonces eso pues yo lo tendría que pasar a radianes o al valor de pi, ¿vale? Otra cosa, aquí las funciones trigonométricas inversas, la nomenclatura que se utiliza es, regularmente se utiliza la de arco o arc, seno, arco coseno, arco tangente, etcétera. Algunos libros la trabajan como -1, pero hay que tener en cuenta que este -1 no es un exponente, o sea, no quiere decir que está seno a la -1, porque luego ustedes, bueno, regularmente los chicos quieren cambiarle este signo y lo pasan al denominador y ya dicen, pues ya le cambié el signo, es positivo. O lo quieren ver como una potencia, pero no es una potencia, únicamente es un tipo de nomenclatura que se utiliza para las trigonométricas inversas, ¿sale? Entonces no lo vayan a considerar como un superíndice, ¿sí? Entonces podemos utilizar también esta nomenclatura que se lee como arcoseno, ¿sale? Bueno, entonces vamos a trabajar este tipo de funciones. Permítanme que no me pasa la diapositiva. Ok, gráficamente podremos visualizarlo así. No vimos en clase las gráficas de las funciones trascendentes, que en este caso entran las trigonométricas, pero bueno, esta es una función senoidal. Las funciones trigonométricas regularmente se trabajan por ciclos, de un valor a un valor. Cuando hablamos de una trigonométrica inversa, eso quiere decir que la función, si en este caso era seno y estamos utilizando arcoseno, su inversa, es una reflexión de la función original, ¿sí? O sea, quiere decir como que está al revés. Entonces, gráficamente es lo que se representa en una función trigonométrica inversa. Y bien, bueno, pues para entrar ya al tema, estas serían las fórmulas de derivación trigonométrica inversa. Sí hay que ponerle mucha atención porque, por ejemplo, cuando entremos a integrales y yo vea una integral que se parece a esta, ¿sí? A esta función, yo ya voy a saber inmediatamente que tengo que utilizar una trigonométrica inversa. O sea, sí es importante familiarizar las funciones, las derivadas, porque más adelante en las integrales, que como ya algunos deben saber, se le llama la antiderivada o es el proceso contrario a la derivada. Entonces sí nos ayuda pues a saber las fórmulas que se usaron en derivación para después aplicarlas en las integrales. Y bueno, esta función trigonométrica inversa, si se dan cuenta, básicamente son las tres mismas fórmulas. Lo único que nos cambia es el signo. Por ejemplo, la seno inverso, coseno inverso aquí me cambia con -1. Tangente inversa y cotangente cambia con -1 y secante con cosecante cambia con -1. ¿Vale? Acuérdense que esta parte de aquí, la parte de u, puede ser únicamente x o puede ser cualquier función. Entonces no se les olvide que al final se tiene que derivar siempre u. Lo mismo que les decía en la función trigonométrica, no se nos olvide
derivar el ángulo. Siempre se tiene que derivar el ángulo. Aquí lo mismo, se tiene que derivar este argumento, ¿ok? Entonces, sí es importante que siempre consideren que en todas sus derivadas siempre va a estar la diferencial de esa función, ¿sí? Entonces, no es tan complicado trabajar las funciones trigonométricas a menos que ya las tengan mezcladas con alguna algebraica y tengan que sacar, por ejemplo, la ecuación de la recta o cualquier otro valor, ¿vale? Pero mientras sigamos las fórmulas, pues no debe haber ningún problema. Bien, vamos a trabajar con estas primero. Me pide la derivada de la función arcoseno de 2x menos 3. No sé si ya les había pedido que tuvieran a la mano su formulario para que pues vayan viendo ahí las fórmulas ustedes conforme vamos haciendo los ejercicios, porque algunos ejercicios pues no viene la fórmula, ¿no? Nada más viene el desarrollo. Entonces, bueno, checamos aquí, la función seno de u me dice que es la derivada de u, o bueno, 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u, ¿sale? Entonces, 1 menos u al cuadrado en la raíz. Entonces, en la raíz tengo 1 menos u al cuadrado. Todo esto, acuérdense que si se encierra en un paréntesis, significa que todo es parte de la función, ¿sale? Entonces, todo esto es u, lo elevamos al cuadrado, y la derivada de 2x menos 3, pues en este caso sería 2. Únicamente aquí se queda la derivada. Se podría desarrollar el binomio al cuadrado, pero no tiene caso porque no me va a simplificar mucho. O sea, acuérdense que el simplificar, ya se los he mencionado, o no recuerdo si se los he mencionado, el simplificar una función es hacerla más pequeña. Entonces, pues no tiene caso que desarrollemos aquí, si no me va a simplificar mucho. Bien, ok, la función tangente, la derivada de la función arco tangente, me dice que es 1 más u, bueno, 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada de u. Entonces, 1 más u al cuadrado, 3x al cuadrado, sería 9x a la cuarta, y la derivada de 3x al cuadrado, que en este caso sería 6x. La de coseno, si se dan cuenta, bueno, ya les dije, es la misma prácticamente que la de seno, nada más va a llevar, aquí nos hizo falta que lo colocaran. Aquí lleva un menos porque ya están derivando. Vale, aquí ya iba un menos. Aquí sí está. Ok, entonces es menos, bueno, aquí, menos 1 entre raíz de 1 menos u al cuadrado en este caso es x al cuadrado, por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Si se dan cuenta, aquí la derivada la pone a un lado, pero no es lo mismo si ustedes la ponen aquí arriba. O sea, es lo mismo si aquí la fórmula me hubiera dicho derivada de u, ¿sale? Entonces, si lo ponen aquí arriba, en vez de poner ese 1, pues ya de una vez ponen ahí la derivada de u. Ok, bueno, entonces este quedaría aquí, pues nada más, aquí sí se puede desarrollar el término al cuadrado y ya, se queda indicado. Básicamente sería la derivada de la función. Una de secante, la fórmula me dice, bueno, aquí sí la pone, que es 1 sobre el valor absoluto de u. Acuérdense que el valor absoluto representa que mi término no lo voy a considerar con ningún signo, o con signo positivo más bien. Entonces, el valor absoluto de u, la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1 por la derivada de u, ¿sale? La derivada de u, que sería 2x, este valor absoluto se puede omitir porque ya sabemos que va a ser positivo. Este valor al cuadrado, que quedaría la cuarta, menos 1. Aquí sí puede haber una reducción únicamente. Esta x con esta x al cuadrado de acá se reduce en 1 y ya nada más me queda una x lineal, ¿sale? Y prácticamente este sería todo mi resultado. O sea, ya no tiene mayor simplificación. En ese caso, la función, si se dan cuenta, en este que es tangente a la menos 1 o arco tangente, mi función es una raíz cuadrada. Entonces, hay que aplicar la derivada de una raíz cuadrada cuando se tenga que derivar. Entonces, checamos la fórmula que dice 1 entre u más u al cuadrado, toda esta raíz al cuadrado, por la derivada de esa raíz.
En clase nosotros ya sabíamos cuál era la fórmula de derivación. Permítame. La fórmula de derivación de una raíz, ¿sale? Pero bueno, se puede trabajar con la fórmula directa o algunos pueden utilizar un b a la n. Acuérdense que cuando yo trabajo una raíz, ya habíamos quedado en clase que es igual que yo pusiera x a la 1/2, ¿sí? Entonces cualquier término que ustedes estén trabajando con raíz lo pueden pasar a exponente y ya con exponente lo trabajan como b a la n. Entonces b a la n me dice que es n por b a la n menos 1, mi fórmula, por la derivada de b. La derivada de 2x más 1 pues sería 2 y n menos 1 sería 1/2 menos 1 menos 1/2, ¿sale? Entonces aquí aplicaron derivada como b a la n, ¿ok? Después, lo que sucede aquí es que este 2 lo pasan a multiplicar con este 1/2, prácticamente se anulan, y como está negativo, acuérdense que ustedes para cambiar el signo de un por ejemplo, si esto estuviera negativo, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es pasarlo a un denominador, ¿sí? Ponerlo abajo y ya se vuelve positivo. Entonces, que salió negativo lo pasaron al denominador y de una vez le cambiaron el valor de 1/2, lo pasaron otra vez a raíz, ¿vale? Y aquí hay un errorcito, aquí le falta el cuadrado, ¿sí? Se lo omitieron. No, perdón, está bien, es que no me había dado cuenta. Aquí la raíz con el cuadrado se reducen, entonces básicamente nos queda, no, en caso esto no. El cuadrado con la raíz se reduce y pues ya nada más nos queda el término lineal, ¿vale? ¿Alguna duda aquí en este ejercicio, muchachos? Por ahí los leo. ¿No? Correcto. Digo, si alguno tiene una duda, por favor, de una vez, porque estamos para eso. Poder seguir avanzando en los temas, pero sí trabajar las dudas que vayan teniendo. Bueno. Ok, la siguiente ya es una ecuación, nos pide la ecuación de la recta, lo mismo que hemos trabajado en ejercicios anteriores. Aquí sí les voy a pedir que utilicen su calculadora para que podamos encontrar los valores, porque aquí solamente se dejan indicados. Bien, dice, encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica en esta función, una función algebraica de x cuadrado por arco coseno de x, cuando x vale menos 1/2, ¿sale? Entonces, como hemos trabajado en los ejercicios pasados, acuérdense que la ecuación de la recta requiere que yo tenga el valor de y requiere que yo tenga el valor de la pendiente, ¿sale? El valor de la pendiente. Bueno, ustedes disculparán mis letras. Ok, entonces ya tengo el valor de x y tengo el valor de y. De x nada más, tengo que localizar los otros dos. Para localizar el valor de y, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de x en esta función original, ¿sale? Entonces ahí voy a borrar esto. Voy a hacerlo aquí. Si me ayudan ustedes, por favor, con su calculadora, igual pueden utilizar la calculadora en radianes o pueden utilizar la calculadora en decimal. Si ustedes utilizan la calculadora en decimal, lo que obtengan de aquí lo tienen que pasar a valor de pi o a valor de radianes. Entonces, aquí lo ponemos en la calculadora como 1/2 al cuadrado.
Voy a ponerlo como, a ver, permítame tantito. El otro. Y con ese no puedo escribir. Ok. Sería, y va a ser igual a 1/2 elevado al cuadrado y arco coseno de 1/2. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto les da ese resultado? Sorry, es menos 1/2. Bueno, aquí también es negativo, pero pues no va a pasar nada porque va a volverse positivo. ¿Cuánto da ese valor que ustedes obtienen aquí? Un sexto de pi. Ok, si tiene la calculadora en radianes, ya le puede dar de manera directa. Guzmán, si utilizó la calculadora en radianes, sí le da de manera directa el valor. Si ustedes estuvieran en decimal, ¿cuál es el valor que les está dando en decimal? Ok. No, punto 24, no es eso. No, a ver chicos, con su calculadora la función arco coseno la van a hacer como chief coseno. O sea, ponen en su calculadora chief coseno y ya les da el valor. Entonces ahí chief coseno les va a dar un valor de grados. Esto ya sabemos que 1/2, perdón, al cuadrado va a ser igual a 1/4. Y chief coseno de menos 1/2, ¿cuánto les da en decimal? Ok, el valor completo ya sería 30. Arco coseno de menos 1/2 me da 120, efectivamente. Multiplicado por 1/4, esto me da 30. Esto, como les dije desde un principio, es el valor de y es un valor en grados. Entonces esto yo lo tengo que expresar en radianes. Entonces en radianes, acuérdense que lo puedo utilizar con el valor de pi. Pi ya saben que vale 180. Entonces entre 6 pues me da 30, que es el resultado que ya tenía aquí el ejercicio. Si ustedes utilizan la calculadora en decimales, esto tienen que hacer. El valor que les dé, convertirlo a valor de pi. Pero si ya saben utilizar su calculadora en radianes, de manera directa les va a dar el valor de y, no en grados, sino en función decimal. No sé si me explico con eso. Entonces, todo depende de cómo tenga la calculadora. Si está en radianes, ya lo pongo directo y me da de manera, vale la redundancia, de manera directa el resultado. Si está en decimal, me da en grados y lo tengo que cambiar a radianes o a decimal. ¿Sale? Entonces, bueno, ese sería... Uy, ¿qué pasó? Híjole, no sé cómo se borró. Bueno, ese sería el valor de y, que es el que ya tenemos aquí, pi sobre 6. Luego vamos a sacar el valor de la pendiente. El valor de la pendiente lo tengo que sacar con la derivada de la función. Aquí tengo una algebraica con una inversa, entonces tengo que hacer u por b. Acuérdense que la fórmula me dice u por la derivada de b, y la de arco coseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, que sería x al cuadrado, por la derivada de u, la derivada de x, que en este caso sería 1. Entonces aquí se queda con el negativo. Más b, que en este caso sería arco coseno,
por la derivada de u, la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Entonces, en esta fórmula yo voy a obtener mi valor de la pendiente, ¿sale? Es lo mismo. Si yo tengo mi calculadora en radianes, ya me va a dar el valor directo. Entonces, yo les recomiendo que ya lo puedan pasar mejor a radianes y me digan cuánto les da el valor de la pendiente, ¿sale? A ver, aquí ya lo tiene, ¿sí? Aquí ya lo tiene, pero aquí lo deja expresado nada más. Entonces, pues no tiene caso que lo dejemos expresado. Vamos a sacar el valor decimal para poder hacer bien el despeje de la ecuación, ¿sale? Entonces, en esa de allá arriba, voy a escribir por aquí. Okay, ya sabemos que estamos calculando el valor de la pendiente. La pendiente va a ser igual a arriba voy a poner, pues ya sabemos que 1/2 al cuadrado, pero bueno, voy a poner todo, ¿no? Aquí me da 1/2 al cuadrado entre 1, perdón, aquí era menos, afuera. 1 menos, otra vez. Aquí vamos a ponerlo directo porque si me tardo más. 1/2 al cuadrado, que sería 1/4. Bueno, menos 1/4 positivo entre, aquí vamos a tener 1/2 al cuadrado, otra vez sería 1/4. Entonces, 1 menos 1/4 nos quedaría raíz cuadrada de 3/4. ¿Vale? Raíz cuadrada de 3/4. Esto es negativo. Más sería 2 por 1/2. A ver aquí. Coseno de 1/2. Okay. Si me pueden dar todo este valor, ¿cuánto nos da en decimal la pendiente? Menos 1/4 entre raíz cuadrada de 3/4 más, bueno, esto, 2 por 1/2, pues en este caso va a ser 1. Entonces nada más voy a poner arco coseno, perdón, aquí era menos 1/2. Oh, rayos, no sé cómo regresar esto. Bueno, sustituyan aquí, por favor, arco coseno de menos 1/2, que ya nos había dado 120. Bueno, arco coseno de menos 1/2 ya sabemos que es 120. Entonces, lo vamos a poner en valor decimal. 120 en pi, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo puedo poner 120 en valor de pi para no poner 120 grados? Chicos. ¿Alguno? Todavía están por ahí. Alguien que me diga 120. O sea, voy a omitir el 2 por x porque ya sabemos que me va a dar 1. Es más por el menos del signo, aquí se vuelve menos. Entonces va a quedar menos 1. Y después arco coseno de menos 1/2, ya quedamos en este ejercicio o en este procedimiento que me da 120. Entonces 120 en valor de pi, ¿cómo lo puedo poner? ¿No? ¿Nadie? Ok, miren. 120 ustedes lo pueden poner como cualquier relación. Acuérdense de buscar los valores, los que ya habíamos visto en clase, que yo les había dicho que había que utilizar, los correspondientes a 30, 60 y 45. Muy bien, su compañero aquí, Guzmán. Entonces, él utilizó el de 60.
Si yo sé que pi sobre 3, de hecho aquí está, pi sobre 3 es 60, si yo lo multiplico por 2, pues ya me va a dar 120. ¿Sí me explico? Entonces también podría utilizar, por ejemplo, pi sobre 6, ya sé que es 30, si lo multiplico aquí arriba por 4, ya sé que me da 120. Entonces ustedes pueden utilizar, acuérdense los que teníamos de referencia, que era pi sobre 6, pi sobre 3, y puedo hacer múltiplos ahí los que yo quiera, siempre y cuando pues sean divisibles, ¿vale? Entonces, bueno, si utilizamos de aquí, sería 2pi entre 3, ¿ok? Ahora sí, todo este valor, ¿cuánto me da la pendiente? En valor decimal. Y ahora sí pueden hacerlo en su calculadora. Díganme cuánto da un menos un cuarto entre raíz de 3/4 menos 2pi sobre 3. ¿Ya le bajaste? Un momentito. Ok, ajá, me da menos 2.38. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí en vez de colocar todo ese valor, pues yo pongo menos 2.38 y ya saben que se multiplica por x, se multiplica por un medio, y pi sobre 6, pues se pasa del otro lado. ¿Sabes? Entonces, bueno, sí quise que viéramos una situación de esta, por esa condición de la función trigonométrica, que si están en decimal en la calculadora, pues les va a dar grados, entonces hay que cambiarlo, ¿sale? No se les olvide por ahí en trigonométricas inversas. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Muy bien. Entonces nos pasamos a la siguiente tipo de función. Ok, nos vamos a pasar a los siguientes, aunque tal vez no terminamos el día de hoy todo esto, pero vamos a iniciar al menos para trabajar las exponenciales. Ok, primero pues hay que saber a qué se refiere una función exponencial. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de manera habitual que luego dicen tal situación tuvo un crecimiento exponencial. Bueno, ahorita que tenemos la epidemia, ¿no? De tales días a tales días hubo un crecimiento exponencial. ¿A qué se refiere un crecimiento exponencial? A que la situación o las variables crecen o nuestros valores crecen demasiado rápido, ¿sale? Entonces, a eso se refiere cuando estamos hablando de un crecimiento exponencial, y viene en referencia con una función exponencial. Son aquellas en donde la variable es básicamente el exponente de mi función, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga una función y igual a x elevado a la e, elevado a la e, a que yo tenga y igual a e elevado a la x, ¿vale? Las dos parecieran que son funciones exponenciales, pero no lo son. Ay, caramba, aquí era y, no, 0. La única que es función exponencial es la segunda. O sea, para que se considere exponencial, mi variable tiene que estar en el exponente, ¿sí? Ya sea que sea la variable o que aquí pues yo tenga una función o cualquier situación, pero que ya se encuentre la variable independiente aquí en el exponente, ya la hace una función exponencial. Estas funciones exponenciales
tienen dos tipos de base, una que se llama base 10 o de base natural y otra que está en base del número Euler, que es un número irracional, es algo así como el número de pi, pero este tiene otro valor. Entonces, estas dos bases, ya que estén elevadas a la variable independiente, pues ya se hacen una función exponencial, ¿ok? Luego, dice, si la base es un real positivo mayor que 0 y diferente a 1, regularmente la función tiende a crecer, pero si el valor de A es no, espérame, que aquí está mal. Sí, perdón, si el valor de A es mayor que 0, pero menor que 1, la función decrece, y si el valor de A es mayor que 1, la función tiende a crecer. O sea, este valor de mi base puede ser 5, puede ser 10, puede ser un quinto, puede ser un medio. Entonces, si es un valor básicamente de fracción, pues tiende a decrecer, y si es un número mayor a 1, pues tiende a crecer, ¿sale? Y aquí X puede adquirir cualquier valor que yo esté graficando aquí en mi plano. Entonces, estas dos funciones, bueno, como aquí lo puse, ¿no? Que también se puede expresar con X de la función exponencial, el número de Euler. Básicamente las funciones exponenciales son inversas de las funciones logarítmicas, ¿sí? Tienen por ahí similitudes, pero a su vez son inversas. Por ejemplo, las funciones exponenciales nunca van a pasar del eje X, nunca van a pasar de este lado hacia los negativos en Y, a diferencia que las logarítmicas sí, nunca van a pasar de Y. Bueno, son dos situaciones que más adelante los vamos a ver, pero sí hay que considerar que son inversas, porque luego para poder deshacer o simplificar funciones se utiliza esta función logarítmica o al revés la función exponencial, porque ambas, una reduce a la otra, ¿sí? Como son inversas. Bien, bueno, aquí es otro ejemplo nada más de función exponencial y función logarítmica. Bien, las características es que el dominio de las funciones exponenciales es que el dominio es en todo X, o sea, puede ser desde menos infinito hasta más infinito, pero para el rango, el recorrido únicamente es para los reales positivos, como se los decía yo hace un momento. O sea, en el dominio va a ser todos los reales, pero en el contradominio, o sea, para el valor de Y, es únicamente a partir de los positivos de Y, ¿sí? No va a pasar hacia abajo, cualquier función exponencial. ¿Vale? Esas son las características. Bueno, como aquí les dije, la derivada puede estar en función de E, que es este número, es un número irracional. Aquí continúa, regularmente se redondea en 2.72. Son las dos funciones que vamos a trabajar en exponenciales. Y bueno, estas serían sus dos derivadas. ¿Sí? La función exponencial de Euler, que esto es muy sencillo porque es la misma función únicamente por la derivada de su exponente, la derivada de U, ¿vale? No hay tanto problema. En este de aquí es muy parecida también, es la misma función por el logaritmo de esa base, el logaritmo natural de esa base, por la derivada del exponente. ¿Okay? Entonces son dos fórmulas que vamos a utilizar de derivación exponencial. Vamos a iniciar con el primer ejercicio. Entonces, aquí es una función exponencial, la base es 2 y yo tengo elevado mi función a un x cuadrada menos 1. Entonces, la fórmula me dice la misma función por la derivada de esa función. Bueno, no importa el orden, ¿no? Aquí pusieron primero el logaritmo y luego la derivada, es lo mismo, ¿no? Entonces, la misma función, aquí está el logaritmo de la base, que en este caso es 2, indicándose la derivada del exponente. Entonces, la derivada del exponente, la derivada de esto sería 2x, la misma función y el logaritmo de 2. Estas funciones logarítmicas también se pueden resolver con su calculadora. Ustedes pueden obtener el valor numérico del logaritmo de 2.
En caso que se requiera, pues se tendría que calcular y ya se multiplica por los demás términos. Bueno, en este caso nada se multiplicaría aquí. ¿Okay? Entonces, bueno, este sería el ejemplo. Otro podría ser este, donde tenemos la función exponencial base 3 con el exponente de raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Entonces, lo mismo, se indica la derivada del exponente, el logaritmo de esa base y la misma función. Se escucha cortado. A ver. ¿Qué pasó? ¿Ya me escuchan por ahí? Hola, hola. Sí, perfecto. Ok, entonces va de nuevo. Tengo esa función, tengo que derivar el exponente, poner el logaritmo de esa base y la misma función. Entonces, la derivada de ese exponente, pues es una raíz cuadrada. Aquí sí le aplica la fórmula de derivación de raíz cuadrada, que es la derivada de lo de adentro, que es 2x, sobre 2 veces la misma raíz. Aquí se reduce esta, 2 con 2, y bueno, el logaritmo de 3 que se deja igual y esta parte. Entonces aquí lo único que hacen es multiplicar logaritmo de 3 por x, se queda aquí en el numerador y esto en el denominador. Y la misma función a un lado. ¿Ok? Bien, para una función exponencial de base e, entonces es la función elevada a un exponente donde se encuentra la variable independiente y en este caso aquí es 1 sobre x. La derivada me dice es la misma función, aquí únicamente por la derivada del exponente. ¿Sale? Entonces la derivada del exponente es una constante sobre variable. Constante sobre variable. Y la derivada, si lo recuerdan o tienen por ahí su formulario, es menos la constante por la variable al cuadrado por la derivada de la variable. La derivada de la variable es x, perdón, la derivada de x es 1, entonces ya nada más se queda 1, menos x al cuadrado. ¿Sí? Ya nada más se hace el acomodo, igual esto se pasa para el principio, y ya esta sería mi derivada, ya no hay mayor simplificación. ¿Sí? En este de acá, tengo una u por b, aplicamos la fórmula, como les decía, siempre las básicas primero, u por b, que me dice u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, u por la derivada de b, la derivada de e a la menos 3x es e a la menos 3x por la derivada de menos 3x, que sería menos 3. Más b por la derivada de u que sería 3x al cuadrado. ¿Sale? Entonces, aquí ya nada más se ordenan los términos. Regularmente los algebraicos van al principio. Entonces, menos 3x cúbica. En la primera solo podemos dejar e arriba sin necesidad de poner, sí, por ejemplo esta, pues pasan ya la e aquí. Sí, regularmente los unos pueden omitirlos, o sea, y si algo está multiplicando, pues pónganlo de una vez ahí para que no estén escribiendo de más. Así es. Ok, entonces aquí el término algebraico se pasa aquí al principio, menos 3x cúbica, e a la menos 3x y 3x al cuadrado, e a la menos 3x. Lo único que hacen aquí es una pequeña factorización para expresarlo de otra manera. Miren, hasta aquí el resultado ya está bien. Esta factorización, a menos que yo tuviera, por ejemplo, una función donde sea una fracción y abajo tenga e, bueno, ya no se ve aquí, a la menos 3x y quiera yo hacer la reducción, sí me sirve hacer esta factorización porque factorizando ya puedo reducir los términos, ¿sale? Pero si no tengo eso, pues no hay necesidad de hacer la factorización. O sea, realmente la factorización es para reducir términos o para simplificar mi función y aquí no se simplifica mucho. Entonces, bueno, lo pueden dejar expresado así. Como les digo, si tienen la necesidad de factorizar para reducir términos con algún denominador, pues ya lo pueden resolver así. Si no, pues así se puede quedar. ¿Vale? Ok, y bueno, vamos a trabajar esta. Esta sería una u sobre b. Ok, entonces ya nada más hay que seguir la fórmula que me dice b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre b al cuadrado. Entonces,
La derivada de e a la 2x sería e a la 2x por la derivada de 2x, que sería 2. Esto ya sería mi primer término. Y la derivada de la raíz cuadrada de x, pues ya sabemos que es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Entonces, esta parte de aquí sí les voy a pedir que simplifiquen. Por ejemplo, si ustedes tienen una fracción sobre otra fracción, o sea, me lo tienen que expresar únicamente en una sola fracción, no en dos fracciones. No sé si me explico con eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, voy a borrar aquí un poquito, bueno, voy a anular esto. Lo que tenemos que hacer es una suma de fracciones, ¿sale? Acuérdense que yo puedo hacer mi suma de fracciones como se las enseñaron en la secundaria, ya sea por productos cruzados o como ustedes quieran, por denominador común. Entonces, bueno, nada más para que sigamos esta, que sería denominador común de 1 y 2x, pues es el mismo 2x. Luego el procedimiento sería 2x entre 1 a 2x, multiplicado por esto de acá arriba, va de nuevo. 2x entre 1 a 2x, multiplicado por esto, 2 por 2, me va a quedar 4. Y luego raíz de x por raíz de x, me va a quedar x. Y e a la 2x, pues ya nada más se queda indicado. Entonces lo que se hace aquí es una resta como tal. Y luego 2x entre 2x es igual a 1. Por e a la 2x, pues vuelvo a poner e a la 2x. ¿Vale? Entonces, básicamente aquí sería mi diferencia de fracciones. Y aquí lo único que tengo que hacer es medios por medios y extremos por extremos. Esto multiplicado por esto queda en el denominador y esto multiplicado por esto queda en el numerador. Multiplico cruzado. Es algo así, o sea, como se los hayan enseñado en la secundaria. Es ¿cómo se llama? Una diferencia de quebrados. O sea, no hay ningún problema con eso. Acuérdense que no se me vayan a confundir porque creo que luego lo confunden con la división. Que la división es esto por esto y va arriba, y luego el denominador por esto y va abajo. O sea, esa es una división de fracciones. Esta no es una división de fracciones. No sé, es un método de multiplicado cruzado, como lo entiendan. ¿Sí? Pero por el denominador común. ¿Sí? Y ya hacen la diferencia de estos dos, se expresan una sola fracción lo de arriba y ya puedo reducir con la parte de abajo. ¿Vale? Ok. Miren, por el momento hasta aquí la vamos a dejar. Si tienen alguna duda con este tipo de funciones, ya en nuestra siguiente clase nos vamos a pasar a las funciones logarítmicas. Sí, díganme. ¿Alguna duda con esto? Por un ejercicio de la tarea, ok, como les había dicho, pásenmelo y para que lo podamos resolver. ¿Cuál es? Ah, ya me habían dado unos, ¿verdad? Ay, híjole, no acuerdo. Es de derivación implícita. A ver, Muñoz, si me puede decir cuál ejercicio. Entro ahorita a la actividad. ¿Qué actividad es? Las 7. Es del Denis. Déjame abrir el libro. Página 160. Un momentito. Página 170 del Denis. No, ¿cuál es? Es la derivación implícita, el ejercicio 20. 160 del Denis. Mi computadora, pero se pone lenta.
Es que estamos diciendo que ¿por qué no hacemos las clases por otra plataforma donde se pueda grabar las clases y después verla en otro horario? Porque hay compañeros que no se pueden conectar a esta hora. Sí, la verdad ya no me dio tiempo. Es que ayer todavía tuve clases después de ustedes y bueno, revisando ejercicios y eso ya no me dio tiempo de buscar otra plataforma. La verdad me tengo que dar el tiempo para poder checar cuál pudiéramos utilizar. Ah, pues, 160. El ejercicio 20. Ah, ok. El que dice x cuadrada, x entre y cuadrada más y cuadrada entre x, ¿ese es el que se refiere? Ok. Déjenme ver si tengo por aquí una hoja en blanco. No. No tengo ninguna hoja en blanco. Voy a tratar de escribirla aquí. X entre y al cuadrado. ¿Así es o la estoy poniendo mal? X entre y al cuadrado, no sé. Más y al cuadrado entre x igual a 5. Cuadrado entre, que se parece 5, mi cuadrado de ahí arriba. Igual a 5. Ok, bueno, este es un cuadrado, ¿no? Lo que tienen que utilizar aquí, cuando ustedes estén trabajando una derivación implícita, tienen que aplicar las fórmulas básicas. Por ejemplo, si están trabajando una u sobre b o una u por b, aquí lo que tendrían que hacer es una u sobre b en cada término, ¿sí? Una u sobre b en cada uno. Lo mismo que esta fórmula prácticamente, que sería u, en este caso, b, que es y cuadrado por la derivada de u, la derivada de x, menos u, que es x por la derivada de 2y, de y al cuadrado, entre y al cuadrado a la cuarta, me quedaría, por ejemplo. Eso sería únicamente para esta parte de aquí. Y luego esto igual tendrían que utilizar sobre b. ¿Sí? No sé si pueda hacer, no, la tengo que hacer. Si quieren, en la próxima clase, ya la tengo resuelta y ya la subo aquí para que la vean. Porque ahorita sí me va a costar estarla escribiendo aquí, porque sí está un poquito larguita, ¿no? Porque hay que aplicar una u sobre b en esta parte y una u sobre b en esta parte. Después hacer la factorización y y el despeje y todo lo demás, ¿sale? Entonces, ya mañana se las proyecto para que vean cómo queda eso. Como nos atrasamos en la clase de ayer, siento que lo más difícil es factorizar y despejar. Así es un poquito difícil. Miren, si nos da chance, en alguna otra clase enseño derivación implícita por fracción parcial, a ver si le entienden un poquito más a esa. Sale los que quieran para que no se me hagan bolas todos, porque si no, vamos a tener problemas en ver dos métodos y luego, lo que pasa es que luego cuando enseño los dos los mezclan, o sea, utilizan los dos métodos en un solo ejercicio y eso no es posible. Pero bueno, les traigo hecha esta para la siguiente clase, que sería el día de mañana, como les digo. Como nos atrasamos ayer y ya no pudimos tener la clase, pues ya la vamos a tener que tener el día de mañana y ya de ahí sería el día viernes. ¿Ok? Entonces, si no tienen alguna otra duda o algún otro comentario, voy a tomarle una foto a su asistencia para ver quiénes están aquí.
Que hoy fueron poquitos. Miren, muchachos, otra cosa que les quería comentar. No se les olvide la posición en la que estamos. Yo soy su maestra y ustedes son los alumnos, ¿sí? He checado por ahí comentarios en este chat que no son de mi agrado. Entonces les voy a pedir encarecidamente que se mantengan al margen de hacer comentarios o de que empiecen con sus chistosadas, porque ya saben que yo me puedo llevar muy bien con ustedes, pero si ustedes se pasan, pues ya se me olvida que me caían bien, ¿sale? Entonces, por ahí que no se vean perjudicados todos los de su grupo por 2 o 3 que hacen sus comentarios chistositos, ¿sí? Entonces, manifiesten este comunicado para sus compañeros, por favor. De verdad, muchachos, a veces es un poco molesto que ustedes hagan comentarios fuera de lugar. Están en una clase, no están en el parque ni en el, no sé, allá tomándose unas chelas o algo, ¿sí? O sea, yo puedo llevarme bien con ustedes y hacer bromas y eso, o hacer un chascarrillo, pero ustedes a veces ponen comentarios fuera de lugar para el lugar en donde estamos trabajando. Ya sé quiénes son, no se los voy a decir de manera personal, pero sí les pido por favor que no lo vuelvan a hacer porque me voy a ver en la necesidad de sacarlos del grupo, ¿sale? Entonces por ahí díganle a los chistositos de su de su grupo que ya ustedes saben quiénes son. Por favor, porque sí, o sea, es molesto para mí y no quiero sacarlos del grupo, entonces no tiene caso. Empiecen con comentarios fuera de lugar, ¿sí? Por favor. ¿Sale? Y si no tienen ningún inconveniente, los veo el día de mañana. Cualquier situación, se los juro que trato de ir revisando los pendientes que tenemos, pero sí es un poquito la carga de trabajo que hay que resolver todos. Entonces, ustedes tranquilos, yo tranquila, ahí nos vamos con calma, no pasa nada, ustedes tratan de ir trabajando lo más que puedan, ¿sale? Mañana tienen clase a la 1, chales. Pues es que ahí sí va a estar complicado. No, pues es que son 2. Sí va a estar complicado que nos pongamos todos de acuerdo. Sí, no quisiera yo cambiarla. Lo que pudiéramos hacer es, bueno, es que no creo que tengan ustedes contacto con los de las 5 para ingresarlo a una clase de las 5, porque a las 5 vuelvo a dar la clase. Entonces, igual con los de las 5 ayer me quedé hasta aquí. Pero bueno, cheque usted si puede y si no me manda un mensajito y ya veo cómo lo anexo a la clase de las 5. Ok, muchachos. Bueno, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, que tengan buena tarde. Sigan haciendo sus ejercicios, por favor. Igualmente, bye bye.